Y aquí nos encontramos en la sala Román Chalbó de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Y en esta oportunidad tuve el honor de poder visualizar el montaje de la pieza teatral Si yo te contara, dirigida por el maestro William Cuau, un excelente director y gran actor también de teatro venezolano, que junto a estos muchachos y muchachas pudieron disfrutar y hacer feliz y dudar en cierta parte a los comunicadores sociales que estábamos en el público sobre esa carrera, porque es una pieza maravillosa, muy dinámica, donde la comedia y el drama se mezclan para hacer un performance muy hermoso que cautivó a todo el público de esta maravillosa e icónica sala de la Compañía Nacional de Teatro. Y ahora conversaremos con este gran director que tenemos aquí presente en Curiosidades del Teatro Estudio. Maestro William, bienvenido a Curiosidades del Teatro Estudio. No soy maestro. Yo sé que no es maestro y ya lo hemos conversado, Sí, pero honor a quien honor merece, como le dije la última vez. Yo simplemente soy un osado que le gusta hacer cosas, pero no me considero maestro, apenas me estoy creyendo que soy director. Pero me gusta jugar con el espacio, realmente dirijo desde el actor y desde el querer exigirme a mí mismo. Exigirme a mí mismo en cada montaje y eso revitaliza y nos revitaliza y me pongo siempre como a hacerme preguntas de qué pasaría si. Y en ese qué pasaría si es lo que me produce crear. Maestro, quiero que me hable un poco... ¡William! William, ya empezó. William, háblame por qué elegiste estos cuentos de estos grandes maestros como Luis Brito García y todos estos maestros que tienen un mensaje tan profundo y tan bonito en cierta parte para todo el público aquí en esta gran e icónica sala. Mira, realmente no lo decidí yo. Fue el proceso mismo. Yo empecé a trabajar y le propuse a cada actor que escogiera, que buscara. Fue un proceso un poco, nos llevó un poco de tiempo, como un mes y medio, escoger los cuentos. Cada actor buscaba un cuento que les tocara humanamente. Esa era la premisa. Y a partir de allí empezamos a leer. Habían unos cuentos maravillosos, bellísimos, pero que no eran escénicos, no nos producía, o a mí no me producía motivaciones o acciones para estar en el escenario. Pero habían otros que sí nos empezaban a tocar, sobre todo a este actor que mientras leía le estaban pasando cosas y eso era como mi campana, que yo llamo. Ahí Kia pasó la campana y mientras ellos leían yo iba anotando cuál era el que iba a ir y eso fue el proceso, no fui yo, fueron ellos. En todo caso tendrías que preguntar a ellos el por qué. Yo simplemente tuve como estos cuentos que el equipo además decidíamos. No, fue súper democrático. Todo el mundo levantaba la mano si ese cuento era representable o querían hacerlo. Y levantábamos la mano y por votación quedaban algunos obviamente se fueron y eso causó como estupor en algunos de ellos que querían ese cuento, pero el equipo fue el que realmente decidió. Bueno, Yo no. aprovechando que me dio el pase, ahora vamos a conversar con este grupo de actores. Vamos a retomar esa pregunta. ¿Por qué ustedes, como actores e intérpretes, decidieron elegir estos cuentos que tanto los marcaba? Bueno, la premisa era un poco eso, lo que decía William, que nos tocaba. Entonces cada uno tenía algo que quería decir en el momento en el que escogimos los cuentos y era ver qué cuento iba con eso que queríamos decir. En mi caso yo quería hablar del vacío como persona, del vacío que uno siente cuando realmente se siente solo. Y pasaron muchísimos cuentos y William me propone Truco de Espejos y lo trabajamos muchísimo, lo depuramos muchísimo y fue como que esto habla totalmente del vacío y la desolación de una persona que ya no tiene más nada que perder. Y bueno, ese fue mi proceso y ha sido un reto poderlo abordar también, porque es hablar desde quién soy y cómo me siento. Entonces, duro. Claro,
totalmente duro porque para eso es el teatro. El teatro es para que la humanidad se enfrente contra sí misma. Arthur Miller. Arthur Miller lo decía, el teatro no puede desaparecer porque es la única arte donde la humanidad se enfrenta contra sí misma. Y aquí en este escenario se demostró el día de hoy durante la temporada de presentaciones. Ahora cuéntame sobre por qué elegiste ese autor. Bueno, mi autora era Mireya Tabúas. El cuento se llama ¿Cómo besar un sapo? Este cuento me tocó mucho a mí porque habla de cómo yo me sentía de niña. Entonces, este cuento habla más que todo de las inseguridades que uno tiene cuando está en la escuela, cuando a lo mejor está en su casa con sus padres. Y también es eso del sentirse solo. Y bueno, como cada cuento, el reto siempre fue buscarle el significado para mí, el buscarme a mí en ese cuento. Entonces sí fue un poco difícil porque es como mostrarte al mundo. Y bueno, a muchos se les fue muy difícil y a mí también. Pero es muy bonito el proceso. Es muy bonito el proceso porque también te estás conociendo a ti mismo. Pero fue una gran experiencia. Vamos a volver rapidito con el maestro William, perdón, antes de seguir con el chiste interno. Y luego seguimos con los actores porque sé que cada uno quiere contar algo. Y eso se demostró en el escenario. Y quiero que también me cuente un poco cómo fue el proceso para recrear algunas escenas a través de las sombras. Y siendo un elemento tan rico y tan explosivo a nivel visual, ¿por qué se eligió el elemento de la sombra y la iluminación como un personaje más en la puesta en escena? Creo que tiene que ver un poco con mi mundo interior. Creo que yo todavía no soy adulto y no quiero serlo, porque esa zona me hace soñar y me hace imaginar. Y yo jugaba mucho con las sombras. Primero le tenía miedo y todavía le tengo miedo a las mías humanas, a mis propias sombras le tengo miedo. Y creo que esa zona, que es simple, no hay luz sin sombra, era simbólicamente lo que quería trabajar, ¿no? Lo lúdico, lo infantil, jugar con la sombra, no como sí es una ilusión, pero también asumiendo que son actores que manipulan el objeto, ¿no? Como nosotros manipulamos también la realidad. Y esa realidad manipulable, que es una verdad a medias, era lo que yo tenía en mi cabeza, porque es que justamente todo el trabajo, yo siempre digo que es como un caleidoscopio. Es las mismas piezas que se van como modificando poquito a poco a partir de la sencillez en apariencia. Entonces, ese trabajo que busqué hacer era imágenes puntuales desde la sencillez, pero expresivas y sin olvidar que es un juego, que todo es un juego, todo es un juego, tanto visual como corporal, todo es un juego. La vida también lo es. Totalmente. Sí. Ahora volviendo otra vez con los artistas, quiero que me cuenten un poco cómo fue el proceso para lograr la actuación sentimental. Como sabemos, la actuación sentimental es un proceso que el artista debe forjar desde sus comienzos en el teatro para poder lograr la perfección. Y para poder llorar al frente de un público, para poder conectar con el sentimiento del espectador y poder lograr conectar con la realidad que está viviendo esa persona es algo muy complejo. Y quiero que desde su experiencia me hable, comenzando por William. Sí, mira, yo creo que un actor es un ser humano. Y antes que todo, tú lo que ofreces es la vulnerabilidad del ser humano, donde sueñas y te pasan cosas.
un poco por eso quería que ellos escogieran el texto, porque humanamente muy pocas veces tenemos la posibilidad de escoger. Nos colocan un texto, nos colocan qué es lo que tenemos que decir y nos colocan un personaje. Esta vez fue lo contrario. Esta vez yo, como creador, busco algo que me toca, que quiero decir, y eso se lo digo al mundo. Inevitablemente va a llegar la verdad humana, más que la escénica. Y yo lo que hice fue jugar, escoger y presionar para que eso salga. Presioné mucho, mucho, para que cada uno se enfrentara con lo que es crear. Y creo que la herramienta es la imaginación. Si no imaginas que eso está pasando aquí y ahora y que eso te golpea, la realidad te golpea, y como tú dijiste, es un reflejo de lo que nos está pasando como sociedad, que cada vez estamos más dormidas. eh, es unos actores despiertos, inevitablemente. Están despiertos, buscando, conectándose, haciendo, constantemente haciendo en el escenario. Y eso es lo que hace, creo, o quisiera un espectáculo vivo. Y se logró. Ahora cuéntame cómo te sentiste al explorar ese sentimiento al frente de todo este público aquí en esta sala Román Chalbaud de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Bueno, yo creo que justamente el teatro, o para actuar, digamos, es conectar con uno mismo, ¿no? Con los sentimientos, con lo Sí. humano. O sea, al final la búsqueda de la creación, del personaje, de la interpretación, creo que parte al final de tú como humano, de tu experiencia humana. Y un poco es eso, ¿no? Volver un poco a qué conecto yo de mí con el cuento que me permita involucrarme con esa historia, con esa realidad. Y colocarme en la situación del personaje, vivenciarla desde lo humano, qué emociones están allí presentes y además cómo eso también me toca a mí, me llega a mí. En el caso de mi cuento, por ejemplo, que es el que Angustia, originalmente se llama Héctor, de Carolina Álvarez, hicimos la adaptación. Un poco lo que me llevaba a pensar era en este asunto de la adultez y cómo la mente te juega sucio muchas veces, te lleva a pensar y te lleva a huecos y a mundos muy oscuros. Y a veces también cómo la realidad supera esa misma mente y te lleva también a pisar tierra, ¿no? Y un poco desde allí intenté abordarlo desde el cómo me afectaba a mí y cómo eso, desde esa humanidad que tengo, como bien planteaba igual William, podía interpretar ese personaje, ¿no? Y bueno, también fue una exploración porque la sensibilidad, estaba la sensibilidad, pero además era la búsqueda del cuerpo, que no era precisamente naturalista, que es otra búsqueda, otra técnica, otro método. Y bueno, ese choque, esa contradicción también fue todo un proceso de exploración. Cómo yo vivencio esto que está en mí con una corporalidad que no es la mía, que no es la de Dubina cotidianamente, que no es natural. Y bueno, eso ha sido el reto, ha sido un reto encontrarnos con eso. Y bueno, ha sido también un juego, ha sido mágico también el poder hacerlo, el descubrir que puedo hacer eso, el entregarme a poder hacerlo, a soñar con eso. Ahí hubieron cuentos muy fuertes a nivel actoral. Y uno de ellos fue el último, El cierre con broche de oro. Un cuento que nos habla sobre la vivencia de una gran persona que vivió fuerte durante todo su proceso. Quiero que me hable desde la realidad de su persona para poder actuar ese personaje que uno tenía una fuerte vida que la expresó a través de la literatura y dos, para poder lograr sentir y lograr trasladar al público a Mérida, donde se desarrolló la historia. Bueno, Olivia Torres se llama esta mujer. Esta mujer, un personaje de la vida real, es una merideña que contaba cuentos en la calle, que contaba cuentos en bares y que por el buen oficio de un profesor periodista de la ULA, de la Universidad de los Andes, logró grabar estas historias. Ella contaba muchos cuentos, fabulaba, contaba muchos cuentos. Y graba, transcribe, se hace una compilación de esa historia
Pero hay una parte introductoria donde ella cuenta su historia, del por qué, cómo es su vida y cómo cuenta, y por qué cuenta cuentos, cuánto le ha pasado. Ese libro llegó a mis manos de parte de William. William ya se había enamorado de Olivia y me enganchó definitivamente. Y yo comienzo a leer el libro y a mirar todas las historias, las posibilidades, y no hubo otra decisión sino que tomar lo más poderoso en ese momento que pensamos era la propia historia de Olivia, una mujer con una vida difícil, la vida del campo, el abandono, asumir el hambre, asumirte indefenso, sin embargo fuerte como la roca para seguir aguantando las embestidas de la vida. Olivia Torres es un personaje que conmueve por su originalidad, por su verdad, por su ternura. Los actores le prestamos el cuerpo a los personajes y pienso que lo que primariamente hice con esto fue enamorarme, comprender la vida de Olivia, estudiarla y a través de la comprensión poder prestarle mi voz, poder prestarle este instrumento, este cuerpo, para que ella pudiera reír, para que ella pudiera llorar, para que ella pudiera recordar esos pasajes, los afortunados y los que son los infortunios de la vida de Olivia. Sin embargo, bueno, es un poco lo que te puedo comentar acerca del proceso con este personaje. Y bueno, y tratar de buscar ese acento merideño me parecía justo, tierno. Me inspiré mucho en Juan Félix Sánchez. El acentico de él cuando habla de su capillitica, de sus piedritas, de sus estatuicas, y entonces por ahí me fui, ¿no? Viendo como, tomando muchas referencias para contar la historia. Los cuchilliticos con los que él tallaba la madera, por ejemplo, son como detalles que se adicionan y que se toma desde el estudio. Así es. Ahora vamos con los dos amigos que están aquí, los dos únicos hombres de la pieza, cabe resaltar, que hicieron un trabajo actoral también muy fuerte. Quiero que me hables sobre tu historia y por qué elegiste estos cuentos. Bueno, ok, nada, creo que a mí una de las cosas que viví en mi infancia y que me marcó mucho fue justamente esta cuestión de los amores prohibidos. Yo sí suelo ser muy enamoradizo, lo confieso. Creo que salgo a las calles y me enamoro de cualquier persona y es como, no, pero sabes que no va a suceder nada. Entonces, durante mi adolescencia a mí me pegó muy fuerte un, un momento en que tuve que ir al psicólogo por muchas cosas, pero sumado a eso, un amor no correspondido que a mí me quebró muchísimo. Puede sonar muy cursi, sí, pero nada, eso me tocaba humanamente, como ya lo veníamos hablando, y me encontré con la leyenda de Orinoco Caroní, que es una leyenda muy propia de nosotros, que dicen que, bueno, es eso, ¿no? Son dos ríos que no pudieron estar juntos y para estar juntos se convirtieron en río. Así que nada, traje esta historia acá, es muy de nosotros, muy venezolana, es una leyenda, de hecho anónima, se ha contado boca a boca durante tanto tiempo. Y nada, es importante traer al Estado Bolívar acá a la sede de la Compañía Nacional de Teatro. Así es. Esta obra hizo un recorrido por casi todos los estados del país. Yo vi muchos estados y muchas regiones de Venezuela. Sí. O sea, eso es algo maravilloso viéndolo en una obra de teatro. Bueno, vale, Margarita. Vámonos con Margarita. Bueno, mi cuento es Alejandro José el Cornudo, de un anónimo también. Y pues bueno, en este cuento
pasan cosas muy fuertes porque creo que el tema principal o uno de los temas principales es la culpa y el odio, el resentimiento, muchos sentimientos que son, digamos, no son los más positivos que puede tener o contener un ser humano. Y a mí como persona me ha llamado siempre poderosamente la atención la cuestión de la culpa, porque es algo que en mi familia a nivel personal ha ocurrido mucho y cuando William me lo planteó, a mí me identifiqué mucho por, por cuestiones personales y familiares. Y cuando luego tuvimos que a nivel actoral trabajar un poco el acento y la forma en la que había que trabajar el cuento, a mí me llamó mucho la atención, desde el sentir, desde lo humano, pero desde ahí fue que trabajamos el cuento. Y eso Sí, fue lo que- y también ese cuento, claro, el señor actor le faltaba un poco el cuento. Fue uno de los cuentos más tardíos en conseguir y yo tenía como ese cuento. Y claro, ese cuento leído empieza a tornarse un poco trágico, turbio, oscuro. Y y mi propuesta era darle la vuelta a eso y convertir esa tragedia en una comedia, en una cosa casi, eh, sí, como un estracán, ¿no? En una cosa que y la estética que busqué en eso fue el cine mudo. El cine mudo y jugar al máximo con esa realidad que ya de por sí era terrible y que para mí era melodramática en un momento determinado y lo que hice fue jugar con nuestra radionovela y Y eso se creo que logró, yo me casa. sentí en la propia sala de mi casa viendo la telenovela a las 3 de la tarde. Exacto. Y se logró el objetivo. Sí, porque es que es una cuestión muy latinoamericana. Y Sí. creo que lo bello y lo terrible de ese cuento también es enfrentarnos a la honestidad. O sea, cuando eres honesto con el otro y cuando la decisión que tienes desde el impulso empieza a ser terrible para el otro. Y el otro, cuando eso sucede, empieza a haber un sinfín de conflictos. La cuestión es que te quedas un poco, como él dice, con la culpa. Y la culpa mata también. La culpa mata. Ahora vamos a cerrar con la última mujer del grupo que nos faltaba. Ya se me estaba colando, pero me di cuenta. Y que se estaba como que escondiendo mucho. No, exactamente. Me estaba haciendo la loca. Exactamente. La hija de la loca, un cuento maravilloso y también con mucha robustez a nivel actoral. Háblame sobre la hija de la loca. Bueno, primero, gracias por esta entrevista. Con gusto. Bueno, La hija de la loca es una historia real. Es un cuento que me tocó de manera muy personal porque comparto esta historia que es de Andrés Cañizales, un periodista muy reconocido en nuestro país, y comparto esta historia porque yo la viví con una tía. Wow. Entonces, cuando ese cuento llegó a mis manos, yo dije, este es. Y desde ese momento empecé a trabajarlo, se lo presenté a William, me lo aceptó. No, el grupo. Al grupo le encantó. Y bueno, este es un trabajo, como ya te dije, de la vida real y me gusta porque es una historia de superación, una historia de resiliencia, de cómo una persona, a pesar de las adversidades y todo lo que le tocó vivir en su vida, encuentra o se hace él su propio camino, su propio destino para no hundirse también en esa oscuridad que lo atrapó desde niño. Así es. Y como a mí me gusta tocar fibras, hay una persona que también se me está escapando. William. Cuéntame. Tú como director de la pieza tuviste que haber leído demasiados cuentos para poder lograr armar este performance. Y sé que te habrás quedado con uno. Háblame sobre esa historia que no se presentó en escena, pero que sí te marcó. Mira, no, yo siento que yo estaba, el reto mío justamente era ese. O sea, dejar que el universo me regalara
las herramientas con que trabajar. Ofrecí algunos que ellos aceptaron. Que era Olivia, que me parecía o me parece todavía una persona maravillosa y que representa un poco nuestras mujeres latinoamericanas en un momento determinado, que son guerreras, que tienen una fortaleza importante, que, que han sido las mismas de generación en generación con otro nombre, otra voz, otra cara, pero es la abuelita nuestra, ¿no? Que la dejaron sola con 7, 8, y por circunstancias y por no escoger, y por cuestiones de la vida, luchan desde la soledad. Eso me quedó porque eso también tiene que ver conmigo, con mi historia personal de mis mujeres. Y creo que esa era esa era la que yo decía, por favor, que sí lo escojan, por favor, que sí la escojan. Y los enamoré, los seduje, hice todo lo posible para que sí estuviese ese cuento. Lo demás estaba yo abierto a que ellos escogieran y con eso trabajar. Dibujé mucho en mi casa tratando de buscar imágenes y resolver en mi casa cómo lograba ese momento y sobre todo no defraudarlos, no defraudarlos. O sea, hacer que cada uno, buscar lo mejor de cada uno de ellos para que ellos se sintieran orgullosos de su propio trabajo. Y eso fue mi reto. Ese fue mi reto o mi objetivo. Lograr enamorarlos seducirlos a través de las imágenes que yo iba buscando y creando para ellos. Ni siquiera para mí, para ellos. Y con eso yo sabía que si las caritas de ellos se sorprendían o se conmovían, yo estaba haciendo un buen trabajo, porque es que ellos son el primer público que un director tiene, son los mismos actores. Y también es una fusión, porque el director es el primer espectador de ellos. Entonces, entre ambos fusionamos una común unión. Sí, sí. Ojo, yo exigí mucho, presioné mucho. Yo soy un poco chucky, como dirigiendo, yo lo asumo. Me gusta el detalle, la precisión, o sea, porque es que creo que es la única manera de ofrecerle al público un trabajo digno. Creo que la misión de buscar la excelencia se está evaporando cada vez más. Y creo que eso me lo enseñaron, no lo quisiera perder. Yo no quisiera perder buscar la excelencia, porque si no, siempre digo, defraudo a mis maestros. De verdad, maestros, William, gracias. No, William, gracias por aceptar la invitación. Como les dije, antes, durante y ahora otra vez en la entrevista. Gracias por presentarnos una pieza que logró tocar y logró transformar los corazones de todo el público que estuvo presente y que va a seguir estando presente durante las presentaciones de esta pieza teatral. Oremos. De verdad, gracias. De verdad, gracias. Y me quito el sombrero ante su trabajo. Mis más cordiales felicitaciones. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de todas las piezas teatrales, sobre todo la de William Cuau, y puedan seguir disfrutando de todo el teatro y toda la cultura popular aquí, en Curiosidades del Teatro Estudio.